Buenas a todos y a todas. Estamos aquí con Juan Carlos una semana más para el último vídeo de Plutón, de esta serie de Plutón, que hoy vamos a hablar de Plutón en Capricornio, el tránsito, no tanto centrado en carta natal, porque las personas con Plutón en Capricornio son todavía demasiado jóvenes, demasiado pequeñas para poder aprovechar un vídeo. Pero sí que vamos a hablar de este tránsito que todos vivimos y que todos estamos terminando de vivir para hacer un poco de recapitulación, poder entender, poder extraer de ahí las lecciones. Y bueno, ya a partir de la semana que viene vamos a traer temas nuevos. Bueno, primero que nada, buenas Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Irene. Qué gusto estar acá contigo compartiendo estos espacios y de un tema tan interesante como es el tránsito que hemos tenido de Plutón, que además es reciente. Plutón todavía no ha terminado de salir de Capricornio. Hasta el 20 de enero del próximo año vuelve a ingresar a Acuario, pero Ujú. vuelve retrograda para septiembre, unos meses, un mesecito allí. Por lo tanto, entonces, es algo que se está haciendo justamente la síntesis. Estamos como cerrando ese capítulo de Plutón en Capricornio y por eso qué interesante poder amplificar este tema contigo para encontrar las claves de lo que nos ha dejado, ¿no? Algo así como lo que uno hace al final del año. Sí. ¿Qué me dejó este 2022, por ejemplo, o este 2023? ¿Sí? Entonces, ¿qué me dejaron estos años de Plutón en Capricornio a nivel individual? ¿Cómo fue su movimiento? ¿Qué tantas resurrecciones hice en mi vida? ¿Qué tantas crisis, qué tantas transformaciones en un nivel concreto, como es en Capricornio? ¿Qué tantas construcciones hice a raíz de lo que ha muerto en mí? Eh, Y eso es, estamos recapitulando, estamos terminando una etapa pues, que comenzó en el 2008. 2008 Plutón entró en Capricornio en enero, aunque luego retrogradó y volvió un poquito a Sagitario. Y ya definitivamente al final del 2008 fue cuando entró de lleno en Capricornio y ahí se quedó hasta este marzo, ¿no? Este marzo de 2023 que entró en Acuario para volver de nuevo a Capricornio en junio y ya por fin en enero de 2024 estará en Acuario. Entonces estamos terminando una etapa que resumidamente va de 2008 a 2023, todos esos años, y que sí ha puesto patas arriba todo lo que es la energía de Capricornio, que no es poco porque es un signo cardinal. Los signos cardinales tienen mucha fuerza, incluso en el colectivo, las cuatro puertas del año, ¿no? Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, que siempre pasan ahí eventos importantes y que también algunos astrólogos las utilizan para saber pues cómo va a ser, cómo van a ser los siguientes meses en determinadas materias, ¿no? Entonces tienen un poder importante a nivel colectivo. De hecho, cuando Plutón entró en Capricornio, fue la crisis del 2008, ¿no? La mayor crisis financiera desde el crack del 29. O sea, casi nada, ¿no? Que además empezó en Estados Unidos. Empezó en realidad en 2007 y se fue gestando desde el 2006, pero 2008 pues, es el año que todo el mundo recuerda, ¿no? Como la crisis. Entonces, claro, ahí llegó Plutón a Capricornio y Capricornio, ¿qué es Capricornio? Capricornio es lo estable, lo sólido, los bancos, la gente que tiene poder, el sistema, lo que siempre fue de una manera, ¿no? Todo eso es Capricornio, llega ahí Plutón y pues empieza a decir, no, esto no me gusta, esto tiene que morir, esto también y esto de allí también. Y claro, esto pasa en Escorpio y igual no se nota tanto, pero pasa en Capricornio y se nota mucho porque estamos hablando de algo muy, muy de la sociedad, ¿no? Porque claro, es el signo de Saturno, lo social. Y sí, en efecto, pues una crisis económica que por supuesto también es una crisis social. Hay algo interesante a tener en cuenta cuando uno evalúa un tránsito de estos planetas lentos en un signo y es el regente del signo. En este caso, el regente del signo es de Capricornio es Saturno. Y cuando recién Plutón entró en Capricornio, Saturno estaba en Virgo, ¿sí?
Y ahora que está saliendo, Saturno está en Piscis. Es decir, tuvimos medio ciclo de Saturno. Saturno tiene un ciclo total de 29 años más o menos. Y el ciclo medio son 14, más o menos. 14, 15 años más o menos, que es lo que caminó Plutón en Capricornio. 14, 15 años. Eh, Hay una investigación también, creo que es de Bruno Huber, que habla que cuando Saturno está en el signo de Piscis o de Virgo, tiene algo que se llaman como los equinoccios, como para decir aquí en la Tierra, cuando tenemos un equinoccio del 20 de marzo o de septiembre, es cuando la Tierra está en posición más horizontal al Sol, ¿sí? Y entonces tenemos los días iguales a las noches, El punto equinoccios, medio. ¿sí? En el caso de Saturno, estos equinoccios suceden en Virgo cuando está transitando a Virgo y a Piscis, y desde la Tierra lo que sucede y lo que vemos es que no se ven los aros de Saturno, los discos que rodean a Saturno no se ven porque está en equinoccio y entonces como es una franja tan delgada se vuelven invisibles, ¿sí? Entonces Bruno Huber decía que cuando se volvían invisibles estos anillos, los anillos de Saturno, habían grandes crisis económicas en la Tierra, ¿sí? Y bueno, eso lo hemos podido constatar con la gran crisis del 2008, la que tú mencionas, de precisamente Plutón entrando en Capricornio. Y ahora el equinoccio como tal va a ser a finales del signo de Piscis, ¿sí? En los últimos grados, cuando no se van a verlos, y veremos a ver también qué sucede, pero pues sin duda hemos estado en unas convulsiones de la economía drásticas y radicales, pues que ha venido trayendo Plutón en Capricornio, ¿no? Claro, son cambios y eso a nivel colectivo pues se nota porque por supuesto pues trae esa crisis. A nivel individual, Capricornio es un signo que también tiene que ver mucho con la ambición y es un signo terrenal. Entonces, Plutón allí también muestra eso, también muestra cómo cada persona tiene ambición o quiere lograr cierto poder y para qué quiere lograr ese poder, ¿no? Que creo que ahí está la clave de todo, ¿no? En el para qué lo quiere conseguir, porque una cosa que el tránsito de Plutón en Capricornio ha intentado, pienso, mostrar es el tema de la corrupción. Han salido muchísimos casos de corrupción y son más imperdonables que antes, digamos, ¿no? Es como, parece como que se pasan menos por alto con ese tránsito. Yo creo que es una cuestión de ese Plutón en Capricornio, porque claro, tiene que ver con el poder, con el abuso de poder. Entonces llega allí y es como, ¿tú para qué quieres eso? Y nosotros, a nivel individual, cada persona, cuando queremos alcanzar una cierta cuota de poder en nuestra vida, también contribuimos a ello. Y no significa que querer alcanzar poder esté mal. Plutón, todos tenemos un Plutón en nuestra carta y todos tenemos esa capacidad, ¿no? Del poder personal. Y no es que eso sea algo negativo. Pero claro, sí es cierto que cuando el motivo viene por abusar, ¿no? Como por quedar por encima, o también en muchos casos un motivo que nace de un miedo, entonces eso hace como que la persona se vuelve obsesiva con querer lograr determinadas metas, que es algo también muy capricorniano, ¿no? Las metas. Ahí es cuando empiezan los problemas, ahí es cuando empiezan los sufrimientos, digamos, ¿no? Entonces, para muchas personas, este Plutón en Capricornio seguramente ha significado años de luchar por un objetivo y no conseguirlo. O incluso años de yo venía queriendo esta meta para mí y el tránsito este lo que me ha mostrado es que no era para mí o que que no, o sea, que todo ese esfuerzo ahí invertido no iba a dar un resultado. Entonces ahí está toda la cuestión de, por un lado, el colectivo, ¿no? El Plutón en Capricornio, generando una crisis económica, por supuesto, para algunas personas, para muchas personas, cierra puertas, pero también está el nivel individual de mi meta, quizás responde a un miedo, quizás responde a un quiero quedar por encima, quizás responde a un quiero sostenerme yo solo, ¿no? Capricornio, sostenerse.
y me acojo a eso obsesivamente. Entonces, ¿a quién no estoy queriendo pedir ayuda? ¿A quién me da miedo pedir ayuda, por ejemplo? Entonces, todo eso hace que uno se ve como, ¿es esto o nada? ¿Esto o nada? Claro, y cuando esto o nada es nada, ¿qué pasa? Ahí, claro, como que me quedo pues suspendido en el vacío, ¿no? Como, ¿ahora qué? ¿Ahora cómo reconstruyo? Entonces, sí, claro, a nivel colectivo eso tiene un significado, pero este significado siempre vamos como de lo más a lo menos. O sea, toda esa crisis nace justamente, ¿por qué? Porque hay una ambición detrás, hay un intento de aprovecharse de personas, ¿no? Porque se venden hipotecas basura con condiciones locas a personas que se sabía que no las iban a poder pagar, con lo cual, ambición, ¿no? Digamos, básicamente. Claro, esta ambición de un grupo de personas, fíjate cómo llega a afectar a todo el mundo. Pero eso es como el nivel macro. Pero en todos los niveles, ese Plutón en Capricornio está ahí influyendo. Entonces, a todos los niveles, en cada uno, pues en su pequeña cuota de poder, lo va viviendo también, ¿no? Entonces, si tú como te acoges obsesivamente a esa meta o quieres el poder en tu relación, en lo que sea, ahí hay un porqué detrás, ¿no? Porque cuando uno quiere el poder porque sabe que va a ser, digamos, un buen líder, que no significa no cometer ningún error, pero bueno, más o menos ser un buen líder, pues bien. Pero cuando lo quieres simplemente por todos estos temas, ¿no? De obsesiones, de querer quedar por encima y tal, ahí ya vienen pues los problemas. Irene, y es que ahí hay un tema psicológico poderosísimo con Capricornio. Capricornio, la casa 10, lo opuesto a Cáncer. Estamos hablando en el hemisferio norte del clima más complejo, el invierno más duro, ¿sí? Que necesito crear unas estructuras que me permitan sobrevivir. Cáncer y Capricornio, los meses más difíciles a nivel del clima, los solsticios, ¿sí? El extremo verano, el extremo invierno. Y como tal, en esos signos inconscientemente el ser humano está buscando refugio y como primates que somos, mamíferos que somos, sabemos que nacemos muy desvalidos en este mundo, entonces buscamos el favor de las figuras de autoridad y de poder, de cobijarnos de alguna forma. Entonces en Cáncer y Capricornio estamos buscando refugio activamente en la madre biológica o en la madre sociedad o en la madre estado o en la madre moral o en la madre religión. Y como Plutón lo que toca, quita lo efímero y muestra realmente lo que es como una realidad más profunda. Entonces al llegar allí es como si nos cuestionara profundamente la necesidad de poder, de asumir un rol social, de crecimiento social y dejar huella en este mundo. ¿Por qué la estoy haciendo? Para tratar de mantener contenta a mi mamá moral, familia, mamá estado, para tratar de mantener las apariencias sociales con lo que tengo y con lo que hago, o realmente Plutón viene y me cuestiona y me dice realmente cuál es tu objetivo frente al crecimiento social y económico o frente al poder que quieres adquirir. Entonces me derrumba probablemente todas aquellas cosas efímeras o de fachada con la que estuve sosteniendo unas fachadas sociales para creer que así me estaba protegiendo y así iba a tener el favor y el amor y la contención de los poderosos o de la gente. Y lo que hizo realmente fue destruir una serie de fachadas, ¿sí? Porque esto no tenía sentido estarlo sosteniendo en el tiempo, esta posición social o esto que termina siendo falso o estos títulos que me terminan disque apadrinando en lo que soy cuando realmente me siento vacío por dentro. Entonces se destruye aparentemente un poder externo, pero se construye un poder interno porque realmente de lo que queda, de esas cenizas que quedan, es donde realmente soy más real y donde puedo hacer una resurrección o una reanimación de mi vida social, de mis logros humanos, de la huella realmente que quiero dejar con un contenido social y una conexión social y no por
simplemente la fachada que quería mostrar ante el mundo. Por lo tanto, han sido 14, 15 años en donde se han venido desplomando pieza a pieza, que ya no sirve tener el título, que ya no sirve tener la casa, que ya no sirven tener muchas cosas alrededor, sino que lo que realmente sirve es la sustancia, lo que llevo adentro, la esencia prima. Y lo que lo que ha estado buscando es a poder zafarnos de esas lealtades, para mantener a unas madres sociales, religiosas, madres social afuera, feliz. Sí, es que Capricornio lo veo un poco como ese niño que siempre está pintando algo y diciéndole, mamá, mira el dibujo que hice, mamá, mamá, mira lo que estoy haciendo, ¿sí? Mira mis notas, ¿sí? Y que posteriormente se vuelve con la madre social, diciéndole al jefe, mira mis logros, o diciéndole a la gente moral, mira mi casa, y mira mis coches, y mira mis ahorros, mira mi ropa que tengo, mira las marcas que uso, ¿sí? Entonces es como una forma de querer pertenecer a un estrato social y a un estatus, a unas expensas de unas fachadas inútiles. Entonces viene Plutón en Capricornio y dice, todas esas fachadas, ¿para qué te han servido? Para nada. Lo único que encuentras son amigos falsos, situaciones falsas. Entonces se derrumba todo este castillito de naipes y empiezo realmente a elaborar un poder personal y una construcción individual basada en lo que quiero y no en darle gusto al externo, ¿no? Sí, no, en no buscar quizá, pues sí, unas apariencias, ¿no? Muchas veces, o un encajar con un cierto estatus, un cierto ideal de lo que debe tener una persona de no sé qué estatus, ¿no? Así que a veces, pues también, porque hemos analizado desde el lado del banco, ¿no? El lado del que vende la hipoteca, eh, a aquel que sabe que no puede pagarla, pero también está el otro lado, ¿no? Que está intentando conseguir cosas que por sí mismo no puede conseguir. Entonces, también muchas veces detrás de eso está el tema de la necesidad, pues, de aparentar, aunque otras veces está simplemente la supervivencia, pero bueno. Y por supuesto ahí está la cuestión esta, ¿no? De relaciones desiguales. Plutón en Capricornio ha puesto sobre la mesa todo lo que es el abuso y cómo el abuso pues tiene una consecuencia a nivel social en la que todo el mundo se hunde, ¿no? Entonces, al final, claro, hay un lado más poderoso y hay un lado que tiene más información y más conocimiento que el otro. Entonces, aunque a los dos le puede mover la ambición, pero uno acaba perdiendo más, ¿no? Y al final, pues sí que hay un abuso, claro. Entonces, todo eso pues, es como un dominó, ¿no? Como las fichas de dominó que van cayendo, es lo mismo. Realmente una cosa va llevando a otra, va llevando a otra, va llevando a otra. Incluso deja una huella, porque aunque hoy no vamos a hablar de los chicos nacidos con Plutón en Capricornio, pero la realidad es que hay una generación que ha nacido ahí, ¿no? Y que vendrá en el futuro con sus 20 o 30 años desencantados con el sistema y sin respetar a la autoridad, ¿no? Porque claro, esto es Plutón en Capricornio, es como yo no te voy a respetar a ti porque tú digas que tienes no sé qué puesto, el respeto te lo ganas. Entonces, eso también está ahí y tiene esa base, ¿no? Es que se genera cierta desconfianza hacia las personas que tienen poder cuando pasan estas cosas. Entonces eso va a tener ahí una repercusión incluso pues en el futuro bastante obvia, ¿no? A través de las personas que han nacido ahí. Y eso lo vemos a nivel externo con este tránsito que hemos tenido desde el 2008, en donde lo institucional pierde fuerza, ¿sí? Es que este Congreso Iberoamericano de Astrología es el que es porque ha tenido tanta tradición y tantos años de por medio. Y llega Plutón en Capricornio y dice que eso no sirve para nada, ¿sí? Y destruye y desploma. Que lo único que sirven son las grandes cadenas hoteleras, que son las que tienen el respaldo, y llega Airbnb y dice que eso no sirve para nada, ¿sí? Que el transporte público solamente en taxis que sean determinados por el Estado, donde pagan un cupo, y llega Uber y
desecha todo eso, ¿sí? Es decir, y de la misma forma a nivel universitario, ¿no? Es que lo único que sirve es que tú tengas un pregrado con ciertos requisitos de ciertas universidades, y en este momento que la información es tan amplia, simplemente la gente que quiere aprender de algo puede capturar de distintas fuentes, e incluso casi que sin el dinero necesario, para hacer conceptos más prácticos y con mejores eficiencias, ¿no? Entonces es como si se desbaratara la estructura piramidal que como humanos habíamos construido, creyendo que era la única solución para sobrevivir en este mundo. Llega Plutón allí y dice, pues esto no sirve. ¿Sí? Ya no te sirven tener títulos, tener posgrados, te sirve son otro tipo de valores, como unos valores más blandos, como la empatía, como la comunicación, como el intercambio. Que tengas el título no, eso es lo de menos. ¿Sí? Es decir, que tengas lo duro, lo capricornio, lo estructurado, ya sirve cada vez menos si no tienes empatía, si no tienes valor humano, arte de interconexión, socialización, pues, ¿sí? Entonces, creo que Plutón pone en evidencia ese cambio de paradigma capricorniano, ¿sí? Y entramos precisamente a un Plutón en Acuario que pone en actividad otro tipo en evidencia otro tipo de actitudes humanas necesarias para empezar a empoderarnos de esas otras actitudes humanas. Así es. Bueno, durante este tránsito, además, ha habido momentos en los que eso se ha notado más. Y creo que como han sido momentos como el 2020, ya terminando el tránsito de Plutón en Capricornio, aunque ha terminado en 2023, pero para lo que es un tránsito tan largo, pues 2020 ya es como los últimos años, es llegando al final, en los últimos grados. Entonces, esos momentos fuertes han sido momentos muy claves de Plutón en Capricornio, pero que a la vez también ya empezaban a dejar ver lo que venía. Porque de hecho, ahí poco después Saturno estaba entrando en Acuario. Como Saturno llegó, 2020 fue un momento fuerte porque en Capricornio se juntaron Júpiter, Saturno y Plutón, los planetas sociales y un planeta transpersonal, un momento muy, muy fuerte a nivel astrológico. Porque son, pues, sociales y transpersonales, son cuestiones del colectivo, son cuestiones de todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, todo el mundo se ve afectado por ese aspecto, por esa conjunción. Y poco después de que Saturno llega allí, saluda a Plutón y Júpiter también, y los dos se van después de la mano a Acuario, ¿no? Que de hecho tuvieron ahí su conjunción también en Acuario. Entonces, realmente, claro, Plutón seguía en Capricornio, pero eso fue como, hey, sí, mira, esto está pasando, ¿no? Y es un momento muy oscuro para la humanidad y mucho miedo, ¿no? Y mucha energía de Plutón. Pero por otro lado, ya estaban entrando en Acuario, ya se estaba viendo venir, ¿no? El por dónde va a ser después la salida de ese Plutón en Acuario, porque justo 2020 sí que fue un momento muy oscuro, pero a la vez fue un momento en el que todo lo Acuario tomó un montón de relevancia, de golpe, con esa entrada, ¿no? de Saturno a Acuario, y pues porque al final se empezó a ver, pues eso, que sí, que Plutón en Capricornio estaba rompiendo con lo establecido, estaba rompiendo con, claro, si tú eres como el niño bueno, ¿no? El que sigue el camino, pues todo te va a ir bien. Y llegó Plutón y dijo, no, lo siento, pero no. Ha sido muy bueno y todo lo que tú quieras, pero es que no, es que a lo mejor lo que era bueno, digamos, metiéndonos en juzgar, pero a lo mejor lo que había que hacer era justamente desafiar esa autoridad, ¿no? Y decir, oye, pues tú crees que ese es el camino, pero quizás no era por ahí, ¿no? Y entonces Saturno y Júpiter en Acuario entrando allí, y que es parecido ahora a este tránsito Plutón entrando en Acuario, también muestran en el 2020 otra cara de la moneda. Y es la gente pensando por sí misma, la gente buscando información por sí misma. Acuario es un signo de conocimiento. Es un signo que tiene mucho que ver con Internet y cómo explotó Internet en ese momento. O sea, cómo muchos de los canales de YouTube que había en ese momento, que eran súper pequeñitos, de repente explotaron, ¿no? Creo que en 2020 fue el primer año que tú hiciste el Congreso de Astrología, ¿no? La primera vez, me La parece que fue primera allí, que vez. además se estaba planeando desde 2019.
Y vamos, pues, y creo que fue en mitad de todo, ¿no? ¿No fue en marzo o en abril de dos mil Sí, veinte Fue por en ahí. marzo, fue justo, o sea, el día que empezamos a hacer eso fue para el equinoccio y el día que empezamos cerraron, nos encerraron acá en Colombia, por ejemplo. Sí. Ujú. Sí, sí, fue todo por ahí. Entonces, claro, justamente, por un lado se estaba viendo esa energía de Plutón en Capricornio terminando de hacer su trabajo y desembocando en otra crisis económica, pero por otro lado también estaban Saturno y Júpiter por allí en Acuario. Bueno, Júpiter todavía no, porque Júpiter entró en Acuario ya al final del 2020, pero sí que se iba viendo, ¿no? Se iba viendo como, pero la salida va a ser por ahí, va a ser por lo acuariano, ¿no? Entonces, el momento en el que estamos ahora mismo es muy parecido a ese. Plutón está terminando el tránsito y, y sí, está todavía, pues volviendo a sacar cuestiones de estos años y a nivel individual, muchas personas con este momento del tránsito de Plutón en Capricornio pueden estar como recayendo, ¿no? Recayendo en, yo ya había aprendido que había aprendido, pues, por ejemplo, el no tener el miedo a soltar el control en mis relaciones, o había aprendido el no tener esa obsesión con conseguir no sé qué meta profesional, pero ahora de repente me veo como de nuevo recayendo en el viejo patrón o en una situación que me hace peligrar, ¿no? Es como, pues soy adicto al juego y me he metido en un casino, digamos, ¿no? Un poco así como, a ver, estamos ahí en el examen final, ¿no? A ver si es verdad que me he rehabilitado o todavía me queda por rehabilitarme, ¿eh? Porque es los últimos meses del tránsito, entonces se están viendo como ya las últimas, y sí, algunas situaciones pueden recordar a momentos del pasado, ¿no? De estos últimos años. Uy, sí, qué buen punto ese que estás mencionando con esta retrogradación de Plutón en estos últimos meses, que es como si me sintiera a prueba, ¿no? Ya con una recapitulación y haciendo una síntesis de los últimos 14, 15 años de Plutón allí. Em, eh, tú mencionabas allí mm, la entrada de Júpiter en juego. ¿Por qué es tan importante a finales del 2020? Porque se hace la conjunción de Júpiter con Saturno y como Plutón está en Capricornio, el regente de Capricornio es Saturno. Entonces, todo lo que suceda con Saturno es como si Plutón tuviera más fuerza para darle una expresión a lo obsesivo que es o todo o nada, o negro o blanco, ¿sí? Entonces, nosotros al final, en diciembre del 2020, tuvimos la conjunción de Júpiter-Saturno que se da cada 20 años y que hacen procesos de 200 años en elemento. Y esa primera conjunción en el grado cero de Acuario es la primera de las de 200 años, de las 10 que va a tener en signos de aire, cambiando un paradigma a los cronocratores. Entonces Plutón desde Capricornio es como si fuera un acelerador a este proceso, ¿sí? Y bueno, pues lo vivimos en formato pandemia, en formato vacunas, en formato todo lo que, toda la locura colectiva que vivimos, porque si uno lo mira desde este instante, lo mira hacia atrás y dice, es increíble que hace menos de 2 años estábamos todos con tapabocas en una paranoia, limpiándonos los zapatos, limpiando las frutas y las verduras después de haberlas comprado. O sea, una obsesión y una cosa que es, parece de ciencia ficción, sí, pero sucedió, sí. Es más, ya cuando uno ve a alguien con tapabocas en la calle, uno dice, "Uy, todavía con tapabocas, sí, pero hace menos de 2 años todos estábamos así. Increíble. ¿M? Entonces, esa locura colectiva fue un acelerador allí, ¿no? De un cambio de paradigmas. Cambiaron de un día para otro. Las personas que no se atrevían a hacer compras por internet lo tuvieron que hacer porque si no se quedaban sin mercado en sus casas, ¿sí? Las personas que, los psicólogos, nosotros o los terapeutas, que se negábamos o nos negábamos profundamente a hacer consulta online, que es que si no tiene la persona enfrente eso no sirve, pues terminó tanto medicina, psicología, las áreas de la salud, volcándose en hacer consultas en línea. Que sea mejor, que sea peor, no lo sé. De pronto tiene algunos factores interesantísimos, como que el consultante y el terapeuta están en su lugar seguro y pueden abrir más su psique y su alma.
Eso a nivel de la psicología, no sé qué tanto a nivel de la medicina como tal, que necesito hacer un examen y bueno, igual pues aparecieron ya los relojes que le miden una tensión arterial y de todo y que ya le manda uno el reporte al médico por internet. En fin, cambió, pero cambió también el trabajo, como se hacía, ¿sí? Con un Urano en Tauro, Plutón en Capricornio, en signos de tierra, signos del trabajo. Los dos transpersonales mostraron para qué necesito viajar miles de kilómetros a una reunión cuando lo puedo hacer aquí desde mi computador. O para qué necesito meterme en un embotellamiento todos los días para llegar a verle la cara a mi jefe cuando allá no soy ni productivo y acá en mi casa estoy siendo más productivo y más eficiente. ¿Sí? Entonces, como que modificó de un día para otro, de un año para el otro, de una manera radical. De ahí nacieron también otras ideas de que no, ya no necesitamos dejar un horario de labores tan amplio, podemos dejar otro día más sin venir a trabajar. Y algunas legislaciones ya lo aprobaron y demás. Es decir, un cambio de paradigma que pocas veces se ve tan radical como lo vivimos en el 2020, ¿no? Claro, porque pocas veces se ve la unión de dos sociales con un transpersonal, ¿no? Esto no pasa todos los días, ni todo el mundo vive una vida y ve eso, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que íbamos a vivir pues momentos raros, porque estábamos viviendo momentos astrológicos extremadamente raros, ¿no? Entonces tenía que pasar cosas raras. Y bueno, pues sí, claro, Capricornio con Plutón allí, Urano en Tauro, lo material, el querer controlar, el querer pues quedarme con la casa, el querer que superponer lo económico a lo emocional, al amor, ¿no? El tema de ser materialista y cómo todo ello crea un sufrimiento con ese Plutón en Capricornio, que también es el miedo a la carencia, ¿no? Y todo lo que ese miedo te puede llegar a hacer, ¿no? Como el miedo a la carencia te puede llevar a cometer actos totalmente repudiables y poco empáticos y se puede pues cometer justo por eso, porque uno piensa que es como tu vida o la mía, ¿no? Cuando no se trata de eso porque es cuestión más económica y el miedo no nos deja ver el completo, ¿no? De la situación, siempre vemos solamente un trocito, tenemos la visión ahí bastante limitada cuando estamos con miedo. Y eso, pues, claro, esto que hablábamos de que ahora seguro que hay personas como recayendo o encontrándose en una situación parecida y viendo a ver si actúan igual o no, tiene mucho que ver con eso, con si hacemos una recapitulación de los últimos años, ¿qué hemos hecho? O sea, si hemos, sin querer, si hemos sido quizá un poco materialistas o hemos antepuesto intereses materiales por encima de intereses pues más emocionales, ¿no? O también las obsesiones por ser el mejor en mi carrera, ¿no? Que también nace de esa exigencia de perfección, que es una cuestión muy de Capricornio y de Saturno, y que responde a eso de quiero cumplir con las expectativas, ¿no? De mi madre o de mi padre o de lo que sea. Y por otro lado, de no querer pedir ayuda bajo ningún concepto, porque también ahí está ese Plutón en Capricornio, ¿no? Entonces, yo no quiero pedir ayuda, yo qué sé, reniego de mi madre, por ejemplo, y no quiero pedir ayuda, pero a la vez tengo una necesidad de perfección. Entonces, ¿qué hago? Pues me obsesiono por mi carrera porque me veo que estoy solo o que estoy sola, ¿no? En el mundo, por ejemplo. Y luego también están las cuestiones estas, pues, de los temas de los temas de, pues, casas, ¿no? Herencias, Plutón, herencias, bienes compartidos que vienen de divorcios y cosas así, ¿no? Hogares, patrimonios y tal, que no pertenecen solo a una persona, ¿no? Y entonces, claro, Plutón en Capricornio y más Urano en Tauro, las luchas de poder por cuestiones materiales, ¿no? Y cómo muchas veces nos hacen perder el foco de realmente lo importante, como puede ser pues que haya niños de por medio, X, ¿no? Según el caso que sea. Pero es verdad que muchas veces cuando estás ahí enfocado en esa lucha, pues pierdes, ¿no? El foco de otras cosas que son realmente importantes, que están en el otro extremo, ¿no? Están en el extremo de cáncer. Y sí que este Plutón allí yo creo que también muestra el qué pasa cuando te obsesionas con lo Capricornio, es decir, cuando das la espalda, ¿no?
a lo cáncer realmente también. Uy, sí, de acuerdo. Y bueno, sin duda, las personas que tenemos planetas en Cáncer o en Capricornio, sobre todo en Cáncer y en Capricornio y sobre todo en Capricornio, porque también en Aries y en Libra al hacer la cuadratura, pues también se siente, pero los que tenemos algo allí en Capricornio, sí que hemos sentido desde el 2008, a medida que ha ido caminando, una transformación enorme de nuestra profesión, de lo que nos daba sustento, de lo que considerábamos nuestra fachada personal para dirigirnos al mundo. Bueno, tenemos acá un ejemplo de una arquitecta que posteriormente se volvió psicóloga y todo mientras estaba Plutón caminando por allí, ¿no? Generando también un empoderamiento y con una serie de sorpresas como tu canal El Paje de Bastos que aparece también por esas fechas mientras Plutón estaba caminando por allí, ¿no? Haciendo todo un proceso de regeneración y cambio, diciéndole a Irene, esta fachada que tienes esto ya no sirve, necesitas mirar otros valores más profundos. Sí. Tú tienes harto en Capricornio, ¿verdad? Sí, yo tengo mi medio cielo, mi luna y mi Neptuno en conjunción los tres, ahí en Capricornio. Y sí, mi canal y mi hijo nacen más o menos a la vez, en 2015, 2016, y Plutón andaba muy cerca, ¿no? de haber pasado por ahí, por el medio cielo. Efectivamente, aparte, fíjate la cosa, aquí en España, la crisis del 2008 es la burbuja inmobiliaria, la crisis del ladrillo. Entonces, justamente aquí en España, pues tuvo que ver con todo ese tema, ¿no? De las casas, y yo estaba pues en 2008 creo que estaba terminando arquitectura, me parece. Claro, me quedarían como un año o dos de estudiar arquitectura, probablemente. Y fíjate, ¿no? ¿En qué momento? Entonces, claro, me pilla como totalmente en un momento muy clave, ¿no? De que todo eso que era un mercado ¡guau! Estaba cayendo y yo tenía que adaptarme a eso. Entonces sí que trabajé un poco ahí, pero también luego pues hice otras cosas, como que y yo misma me daba cuenta de que ese no era mi camino, ¿no? También, que eso es importante. Pero cuesta mucho escucharse porque cuando tú tienes, como tú dices, pues una fachada, ¿no? Y una imagen que mantener y como que una identidad externa que te han impuesto que alimentar, ¿no? También, que es como, pues la chica buena y la chica estudiante y la chica lista que siempre sacaba buenas notas y bla, bla, bla. Pues es como que tienes como que seguir ahí, ¿no? En esa dinámica hasta que te das cuenta de que para nada es así y que puedes cambiarlo y que todo depende de ti realmente, ¿no? Pero durante un tiempo sí que me mantuve ahí. Y sí coincidió pues con ese tránsito. Pero justo, o sea, no terminó ahí, ¿sabes? Yo luego creé el paje de bastos y creé tantas otras cosas que he hecho en estos años, que son muchísimas, ¿no? Encajando dentro de psicología, de la investigación, de todo. Y ese Plutón en Capricornio seguía. O sea, no creas que porque yo dije, venga, adiós a la arquitectura, ya no había más pruebas, no era así, no, para nada, ¿sabes? No, o sea, dentro de la astrología me he visto también con muchas pruebas y dentro de la psicología también, porque cuando te metes en el mundo de la investigación, también hay mucha corrupción. También hay ahí mucho que la gente no conoce y que se sabe lo que se quiere que se sepa. Entonces, al final, cuando eso ocurre, hace también que la sociedad tenga una determinada imagen y un determinado conocimiento de las cosas que es el que tú quieres que tenga. Entonces, eso también es un abuso. Y dentro de ese mundillo hay mucho abuso y hay mucha corrupción. Y dentro de la astrología no tanto, porque es un campo muy emergente, entonces es como más complicado que eso pase, pero ahí han sido más pruebas a nivel personal. ¿Por qué? Por la cuestión de tienes que sentir lo que haces. No tanto responsabilidad, que sí, súper importante, ¿no? Y además yo con eso soy muy, yo pongo una cita y para que yo cambie una cita tiene que ser que acá hay un terremoto ahí, yo qué sé, un tsunami o algo. No cambio yo una cita ni aunque me esté muriendo, ¿no? O sea, la responsabilidad es importante, es así. Pero es mucho más importante
el sentir lo que haces. O sea, cuando tú solamente haces las cosas por obligación, por no, venga, esto es lo que me toca hoy, tengo esta consulta, venga, la voy a hacer lo más rápido posible, bla, 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 venga, me voy a mi casa. Ahí también vienen problemas. Tanto problemas de que puedes tener problemas con los clientes, lógicamente, porque eso se nota, esa frialdad, como también problemas tuyos, porque no te sientes satisfecho para nada con lo que estás haciendo. Y eso es todavía peor que tener problemas con los clientes realmente, ¿no? Entonces, todo eso ha sido el tránsito de Plutón en Capricornio, pero de lleno, ¿no? Una cosa, otra. Aparte, claro, yo fui madre en pleno tránsito de Plutón en Capricornio, el eje Cáncer-Capricornio, ¿no? Y todo esto de aprender a dar valía y dar espacio en tu vida a cosas que no son la pura responsabilidad, la pura obligación. Y también ahí está mucho el sentir lo que haces, porque tú puedes vivir el ser madre como una gran carga y una obligación insoportable que no te deja vivir, o puedes conectar, puedes empatizar, sentir lo que haces y entonces sigue siendo una obligación, pero lo vives de otra manera. Y lo mismo pasa con el trabajo, ¿no? Y especialmente nuestro trabajo como terapeutas y como astrólogos, nos pasa un poco eso, ¿no? Puedes empatizar con los pacientes, con los clientes y disfrutar lo que estás haciendo, o puedes vivirlo como una carga insoportable. Igualmente va a ser una responsabilidad, pero puedes vivir esa responsabilidad, tú eliges cómo, ¿no? Que hablábamos antes de Saturno en Piscis, que tiene mucho que ver con nuestro trabajo y que decíamos, pues tiene que ver también con darle un significado sagrado, ¿no? Piscis, darle un significado sagrado al trabajo, que es Saturno. Pues este Plutón en Capricornio, una de sus mayores lecciones era esa, era el siente lo que haces. No hagas las cosas solo por obligación, por responsabilidad, por cumplir, porque es lo que se espera de ti, porque es el deber ser. No. Siente lo que haces, conecta con el que está al lado, con el compañero. En vez de competir, tal, conecta con el cliente, con el que viene a pedir ayuda, con todos. Y entonces la cosa ya empieza a cambiar. Ya no es tan frío todo y ya te sientes mejor, incluso pues no recibes tantas exigencias. Porque cuando tú lo único que puedes aportar es el puro y mero trabajo, lo que recibes del otro lado es frialdad y exigencia. Ahora, cuando tú aportas algo más que eso, también recibes algo más que exigencia del otro lado. Uy, qué belleza de conclusiones las que acabas de plasmar allí. Claro, es que fíjate, esa es la síntesis de Plutón, de los 15 años de Plutón en Capricornio, eh, que se expresan con la sensibilidad lunar, porque tú tienes a la luna y Neptuno allí, la luna empática con Neptuno en un sitio que es totalmente opuesto y ajeno. O sea, el sitio de la luna es en Cáncer, no en Capricornio. Y estando allí con Neptuno además y en medio cielo, lo primero que aprende esa luna es necesito comportarme bien, necesito ser la buena del paseo, la que hace, la que cumple, la buena hija, la buena esposa, la buena madre, la que cumple en todo sentido. Ese es el mecanismo de supervivencia de una luna en Capricornio. Pero llega Plutón y, y a su toque transpersonal desarma todo eso, ¿sí? Rompe, o sea, muere. Lo que conocemos hoy de Irene seguramente no es nada ni parecida a lo que era Irene hace 10 años, 15 años, ¿sí? Es una transformación viva y total, una mutación prácticamente. Y eso es lo que hace un tránsito de Plutón. Es justo eso. Claro que no es fácil, o sea, yo ahora lo cuento con mucha perspectiva, han pasado muchos años. Esto, si yo lo hubiera contado hace un tiempo, pues no hubiera sido tan sencillo y me hubiera enfocado más en que lo estaba pasando mal, quizás, ¿no? Pues claro, hay que tener en cuenta la perspectiva, que eso lo cambia todo, ¿no? Porque no es que haya sido todo súper fácil, porque de hecho con Plutón las cosas no son fáciles. Y Es menos en así, o sea, uno Capricornio. lo pasa mal. Sí, sí, Otra cosa es que luego agradezcas, ¿no? El resultado, que ahí está la cuestión. Otra claro. cuestión de Capricornio son las empresas. Entonces también el tema de si yo monto un negocio, ¿no? Como también fue mi caso y tu caso, es el por qué, ¿no? El por qué de montar un negocio. Y ahí está también, claro, si es porque es mi última bala, ¿no? Entonces me voy a coger a ello como si no hubiera un mañana porque es mi última bala.
Plutón, ahí la obsesión, el miedo. O si es porque quiero quedar por encima de otros, porque en mi familia todos son unos asalariados y yo los miro por encima del hombro, ¿no? Pues también ahí viene este Plutón en Capricornio a decir, no, o sea, no. Eso no funciona así, tú también eres un trabajador y porque además estás empezando, con lo cual vas a trabajar incluso más que ellos y vas a recibir menos, o sea, es como te baja los humos un poquito también, ¿no? Esto también pasa. Pero por otro lado, pues está lo gratificante, ¿no? Que es darse cuenta de que el trabajo es importante, pero que también es importante, pues, este otro lado cáncer, ¿no? De dedicar tiempo a la familia, de cómo, pues, uno monta un negocio y eso le da también espacio para conciliar y para estar con otras personas. Entonces, cuando esa es la motivación, todo cambia, ¿no? Y otra cuestión que he observado, y si quieres aquí lo dejamos porque igual nos estamos extendiendo un poco, esa ha sido más en chicos que yo conozco, y es la cuestión de cómo este tránsito de Plutón en Capricornio los ha puesto en una posición en la que ellos se han tenido que desligar también de muchas ideas que tenían acerca de lo que era ser el hombre de una relación, por ejemplo, ¿no? Acerca de la masculinidad. Y también los Los ha roles. hecho tener como que cambiar eso, ¿no? Y a lo mejor algunos pensaban que pues era como yo tengo que sostener a mi familia, ¿no? Y justo pues no, porque a lo mejor ha tenido la situación inversa y era su pareja la que sostenía a la familia. Entonces tenían que aprender a confiar y conectar con ese otro lado cáncer, mientras que la pareja tenía que aprender a disfrutar de lo que es también sostener a la familia, ¿no? Entonces como que le daban la vuelta. Y eso también lo he observado mucho, y no solo en eso, o sea, eso es como un caso, ¿no? Pero en general en estos años ha pasado mucho eso, que muchos chicos de mi entorno yo los he visto como se han ido dando cuenta de cosas que eran un poco tóxicas, quizá, y las han ido cambiando, ¿no? Sí. Es que es el cambio de lo preestablecido. Saturno, Capricornio. Eh, Saturno es el peregrino que miraban los antiguos como el protector de todo el sistema, porque se demoraba 29 años, entonces lo consideraban como el que englobaba todo, el pies de plomo protector, ¿sí? Eh, y en cierta medida nosotros sentimos que identificarnos con ese rol que tú estás mencionando de es que soy el hombre y este es mi rol, identificarnos con esas fachadas, con esos clichés, eso es muy de Capricornio porque es una defensa. Si hay un rol y yo me puedo identificar con ese rol, estoy protegido. Si me identifico con ello. Como el rol de la niña buena, de la que saca buenas notas, de la obediente, de la que está siempre allí presta con el cronograma establecido, juiciosita y colaborando en todo. ¿Sí? Esos son roles que si nos acercamos a ello, Capricornio, nos sentimos acogidos. No me va a pasar nada porque yo estoy portándome bien, porque estoy haciendo las normas y estoy cumpliendo las normas y nada malo me puede pasar. Sí. Y llega Plutón y dice, esas normas, esos clichés, esos roles, eso no sirve para nada. Y lo rompe. Y entonces, ¿en qué quedamos? En que hay que reconstruir desde una verdad más profunda. ¿Sí? Como tú lo mencionabas allí, ¿por qué voy a ser empresario, creador de una empresa? ¿Cuál es el objetivo final de esto, no? Y ahí es donde viene Plutón a decir, ¿y dónde está el corazón de esto? El corazón real seguramente es en la filosofía y en lo que quieres expresar a través de tu emprendimiento, ¿sí? No tanto las fachadas. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros acá? Queremos darle un puesto merecido a la astrología, a encontrar que es un mapa de navegación de la psique. Y bueno, y paralelo a eso, pues sí, vendemos cursos y se nos llenan de pronto los live y una cosa y otra, pero porque buscamos el centro. Si buscáramos solamente la fachada, es que quiero es Ahí. simplemente ser un youtuber y ya, y entonces eso es fachada, eso se desarma, sí. Con Plutón en Capricornio muere esa situación, sí. Tenemos que encontrar el centro, el corazón. Sí, yo creo que resumiendo es como una de las lecciones, y creo que quizás la más importante es hay que portarse bien, pero porque uno quiere portarse bien, ¿no? Digamos, no No por la fachada. porque tengan miedo a un posible castigo en caso de no, ¿no? O estés esperando un reconocimiento o un premio en caso de sí, sino más bien es porque me nace.
y ya está, ¿no? O sea, yo hago bien mi trabajo. ¿Y por qué? Porque sí, porque quiero hacerlo, porque me siento mejor así y porque me gusta hacerlo y ya está, sin más, ¿no? Y creo que al final cuando haces eso es cuando todo empieza a ponerse en su sitio, porque de hecho así ocurre. Yo he tenido muy buenas épocas con Plutón en Capricornio, muy malas épocas con Plutón en Capricornio, y siempre las buenas épocas han coincidido con momentos en los que estaba haciendo eso, en los que me estaba centrando en yo quiero hacer las cosas así porque así es como me siento bien, y sobre todo en momentos en los que estaba empatizando y en los que me estaba centrando en soltar esas obsesiones y los miedos, y eso ayuda, ¿no? También a poder empatizar y a poder conectar con los demás. Y justo ahí era cuando todo se reordenaba y recibía una señal de súper sí, es por ahí, ¿no? Y yo decía, bueno, pues nada, ya está, algo habré hecho bien. Es así, realmente. ¿Dónde tienes a Saturno? En Sagitario, Sagitario. Ok. en conjunción con mi Sol. Yo soy muy capricorniana, yo tengo Luna en Capri y Saturno conjunción Sol. Realmente tengo mucho de Capricornio, por eso yo creo que todo este tema, ¿no? De haber sido como la que seguía la línea recta. Claro. Eh, sí, aplicados y funcionando. Sí, es que Saturno es, sí. Pero pues precisamente Plutón, en tu caso, el Plutón en Capricornio, pues genera un gran impacto, porque no solamente es a la Luna, es casi que a toda la carta. Al estar el Sol en conjunción con Saturno, eh, es como si, no sé, renaciste, estás renaciendo. En este momento que Plutón va a salir de Capricornio, realmente es un momento de mucha riqueza, donde así como dice el cuento, la princesa de oro está aquí, después de haber hecho un trabajo profundo en toda la psique, sale bañada en oro. Eh, Ay, pues ojalá. No, pero tú ten en cuenta, yo soy de la generación de Plutón en Escorpio y tengo 3 planetas en Sagitario. Entonces Plutón pasó primero por encima, ¿no? Del Sol, de Saturno y de Urano, y luego pasó por el medio cielo, por la Luna. Es como, son muchos años, ¿no? Con ese Plutón ahí transitando. Y es verdad, claro, sí que se nota como una liberación bastante grande, pero porque son muchísimos años del tránsito de Plutón tocando muchos puntos importantes de la carta realmente. Y desde muy joven yo, claro. Que también yo creo que eso hace que haya conectado siempre con personas más mayores. Porque he vivido situaciones que es como... fuera total de la edad que correspondían, ¿no? Muchas veces. Entonces también eso está ahí, claro. Tránsitos, que no todo es la carta, muchas veces los tránsitos marcan la diferencia. claro, claro, desde que tienes uso de razón, tienes percepción de Plutón. Ujú. Sí, sí. Toda la vida, sí. Mi gran amigo Plutón, aunque ya se está yendo, pero ya después de tantos años, como que, bueno, Ya está después una dices, hecha "Ay, él. me van a hacer falta me vas a hacer falta Plutón en Capricornio". Bueno, tú fíjate que Plutón ha entrado en Acuario y justo ha salido como en estos meses todo el tema este de los extraterrestres y todas estas cosas. Y estamos tan curados de espantos, hemos escuchado tantas cosas, que ya es como, ah, bueno, vale. Eso lo llegan a decir en, no sé, 2017, ¿vale? Y tú te imaginas la que se lía, pero como es 2023 y ya ha pasado de todo, ya como, ah, bueno, otra cosa, bueno. Es así, ¿eh? Sí, de acuerdo. No, de acuerdo. Creo que qué curioso eso que comentas. Es como si ya nos hubiéramos acostumbrado a las cosas más absurdas y terribles, ¿no? Es decir, Ujú. eh, es que nos encerraron, pandemia, es que la guerra en Ucrania, es que el calentamiento global, es que se está incendiando el mundo, es que estamos en ebullición, es que los extraterrestres, es que, o sea, como que ya es como, una más. Bueno, pues vale, ¿sabes? Te lo cuentan y tú como, ah, sí, bueno, pues a ver cuándo llegan, ¿no? No, tampoco es así realmente. Le hemos perdido el miedo a todo. Yo creo que eso también es una cosa muy de la energía alta de Plutón, ¿no? Cuando bajas tanto a tu propio infierno, es justo cuando sales liberado. Entonces, te hace perder el miedo a todo. Y es así. Llega un momento que no tienes miedo. Yo todavía tengo algún miedo porque por eso estoy viva, si no, ya pues no estaría aquí. Pero, pero es verdad que
he soltado muchos miedos porque he vivido muchos tránsitos de Plutón y he tenido que renacer después de ellos, ¿no? Entonces llega un momento que ya es como, vale, ¿y qué va a pasar? Me da igual, ¿sabes? Que venga lo que tenga que venir, ya, no importa. No, porque es como estás acostumbrada a que da igual si saldrás adelante, de una manera o de otra, pero saldrás. Entonces ya uno se acostumbra a eso. Ah, qué interesante, buenísimo. Genial esta interacción, querida Irene. Vamos a tener el próximo lunes ¿qué? 21, lunes 21. 21. Vamos a hacer un programa en vivo sobre el arte de la valoración personal y Venus retrógrado. Ujú. Allí vamos a hablar desde la psicología, desde la astrología, dando algunas pautas de interpretación, pero también de herramientas que nos puedan servir para reconquistar la valoración personal, algo que viene a trabajar Venus en Leo. ¿No? Ahí estaremos hablando de Venus. Y bueno, pues espero que disfrutéis mucho este vídeo, que os sirva para recapitular estos años y también para prepararnos para lo que viene, ¿no? Con la nueva etapa de Plutón en Acuario. Nos vemos el próximo lunes en directo. Ahí estaré encantada con Juan Carlos, como siempre. Así que hasta la próxima semana. Un abrazote. Chao. Recording stopped.